El día de hoy hablaremos de la historia de la educación especial. Para ello, empezaremos por situarnos en la Edad Antigua, donde la persona discapacitada era considerada fruto del demonio, fruto de la brujería, de la hechicería. Y en algunos de los casos se decía que dicha condición era impuesta por los dioses para que pagaran algunos de los pecados que se habían cometido. Estos casos eran tratados con gran crueldad, donde las personas eran torturadas. Podemos ver cómo los niños que nacían con alguna discapacidad, los niños que nacían enfermos o los niños que les hacía falta alguna parte de su cuerpo, eran asesinados o tenían que ser asesinados por sus padres al momento de nacer. Todo esto era regido por los dioses. Con el paso del tiempo llegó el Renacimiento, que fue una época donde el ser humano dejó de un lado lo divino y pasó a entenderse como un ser racional, a verse como un ser pensante. Es allí donde encontramos las primeras formas de inclusión del minusválido. Y empezamos por Pedro Ponce de León, quien fue el precursor de la enseñanza y la educación a los sordos, a los niños sordomudos, enseñándoles a leer y a escribir imitando con el dedo índice derecho la forma de las letras. Pedro Ponce de León no dejó ningún escrito, no dejó documento alguno que lo relacionara con estos casos, pero para ello y para continuar con su legado, quedó Juan Pablo Bonet, quien escribió su primer libro sobre la educación en los sordomudos en 1920, donde representa la forma del alfabeto manual. Su intención era la de continuar con la educación oral y escrita de los sordomudos. El sistema de signos de Bonet ha sido de gran influencia para la creación de diferentes alfabetos en muchas partes del mundo. Después de Juan Pablo Bonet nos encontramos con Charles Michel de Delpech, quien consideraba a los sordos capaces de entender el lenguaje. Se dedicó a la enseñanza de la salvación de los sordos y a las personas necesitadas con su propio refugio. Él tenía un refugio que más adelante se convertía en la primera escuela de, de sordomudos, y lo más importante y maravilloso de esto era que era la primera escuela gratuita. Después de Charles Michel, nos encontramos con los pioneros de la educación para ciegos. Allí está primero Jorge Phillips, quien en 1951 creó una tablilla en cera para que escribieran los invidentes. Valentín Auí, uno de los primeros en interesarse en la integración sociocultural de los videntes, fundó la primera escuela para ciegos en París. Puso a punto los primeros materiales de lectura para los invidentes y se dedicó a promover su inserción en el trabajo. Por último, hablaremos de Louis Braille, quien a la edad de los 13 años sufrió un accidente en el taller de su padre, quedando ciego. Esto lo llevó a que creara un sistema de lectura y escritura táctil con puntos en relieve, que suele consistir en celdas de 6 puntos en relieve de 3 filas por 2 columnas, que convencionalmente se numeran de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. El sistema es llamado Braille en honor al señor que lo creó. Es así como algunos de los personajes de la historia han contribuido con la estrategia para incluir a las personas discapacitadas a la sociedad, dejando de un lado los prejuicios y las creencias, para dar paso al ser humano racional, al ser humano pensante, al ser humano con sentimientos, con emociones, al ser humano que es capaz de realizar diferentes actividades en la vida.